El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La puerta escondida. Este es el título que tiene esta disertación y vamos a tomar como base en la Biblia, que siempre es el fundamento de toda enseñanza, que es la que tiene la respuesta para cualquier situación que esté viviendo cualquier persona hoy. Es la palabra de Dios, la Biblia, el patrón que debemos seguir de lo que es bueno y de lo que es malo. Aquí la palabra de Dios es la que nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo, y a qué debemos acercarnos y de qué debemos alejarnos. Entonces vamos a tomar como base el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 23 al 28, dice la palabra de Dios. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Padre, gracias por tu palabra. Ilumina nuestro corazón para entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. También para compartirla con los que no la conocen. Ayúdanos a entender el sentido espiritual de esta enseñanza. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos da fuerza, que nos guía, que nos ilumina. Muchas gracias. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La puerta escondida está basada aquí en Lucas 13:23. Se trata de una puerta que muy pocos pueden encontrar. La enseñanza comienza con una pregunta que le hicieron a Jesús, aquí en Lucas 13. Esta pregunta bastante interesante. Mucha gente se hace esta pregunta, pero muy pocos tienen respuesta. Es que nadie tiene la respuesta. Tenemos que ser claros en eso. Nadie tiene la respuesta, porque solo Dios puede responder la pregunta que están haciendo aquí. ¿Cuál es la pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Son pocos los que se salvan? Básicamente, hagámosla de otra forma. Señor, es el número de personas que van a entrar en el cielo, los que van a escapar de la condenación, los que se van a salvar. ¿Son muchos o son pocos? Podríamos también plantear la misma pregunta de otra forma. ¿Quiénes van a entrar en el cielo y quiénes no? ¿Cómo podemos saber si yo mismo, por ejemplo, como mucha gente lo piensa, estoy dentro del grupo de los que son salvos? ¿Qué puedo pensar de mi familia, de los demás? Bueno, son muchas preguntas que podemos hacer por medio de esta gran pregunta. Lucas 13:23. ¿Son pocos los que se salvan?
Ahora, miren la respuesta del Señor. El Señor no dice ni sí ni no. Él solamente dice, oh, esfuércense. O sea, den con todas sus fuerzas y más allá de sus fuerzas para que entren por la puerta angosta. Porque hasta el momento, el que propone el tema de la puerta es el Señor. Es la forma retórica, la forma sencilla en la que el Señor trató de enseñarle a sus discípulos cómo era eso de la salvación, ya que ellos pues no sabían, no tenían claro cómo era que la gente iba a ser salva o quiénes iban a ser salvos. Era algo que realmente para ellos era un misterio. Siempre hemos querido, yo creo que es de parte de todo ser humano, sobre todo aquellos que ya saben que hay dos destinos finales. Un destino en oscuridad eterna y fuego, y un destino en luz, en Cristo Jesús, vida eterna junto a Él. Entonces siempre hay esa tendencia a querer saber quiénes van a ser salvos o cuántos van a ser salvos. Pero no podemos saberlo sino preocuparnos por nosotros mismos. Yo me debo preocupar por mí misma, usted se debe preocupar por sí mismo y procurar entrar por la puerta angosta. Dice el Señor, muchos procurarán entrar y no podrán. Esta es una frase que debe preocuparnos, porque el mismo Jesús está diciendo que hay gente que va a tratar, han tratado y no han entrado, se han perdido. Podemos aquí dar un ejemplo. Judas trató, pero Judas se perdió. Alguien predicando en YouTube dijo de que Judas había tenido más integridad incluso que otros apóstoles, pero no. La Biblia habla de que él era el hijo de perdición. Él se perdió, así que no podemos decir lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Otra persona, Saúl. Saúl intentó entrar, pero Saúl se perdió. Al final se quitó la vida. Y de esa forma acabó con cualquier esperanza de arrepentimiento delante del Señor. Vemos que mucha gente procurará ser salva, entrar en ese estado de salvación en Cristo Jesús, pero no podrán. No podrán. ¿Por qué no podrán? Porque la puerta, hablando en términos retóricos, es angosta, pero no solamente es angosta, está escondida. La puerta está escondida. No solo es angosta, es una puerta escondida. Esa puerta la conocemos como la aguja. La aguja era una puerta que antes existían en las ciudades, estaba escondida, solamente la conocían los guardias y algunas personas de la ciudad. Para aquellas personas que llegaban a la ciudad después de 6 de la tarde, que ya normalmente a esa hora no se podían tener las puertas principales abiertas. Entonces la aguja o esa puerta pequeña, angosta y escondida se podía abrir, pero la persona que llegaba tarde tenía que encontrar la puerta antes de que vinieran tribus nómadas y los robaran y hasta los mataran por estar fuera de la ciudad, fuera de cualquier protección de ladrones, etc. Mucha gente murió en la noche intentando encontrar la puerta de la aguja. Esa puerta de la que Jesús habla para decir cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y dice el Señor, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico que ama las riquezas entre en el reino de los cielos. Por lo difícil que es encontrar la puerta. Y no solamente lo difícil,
solamente puede entrar una persona. El camello se queda afuera con la carga. Pero ¿qué hacían algunas personas? Trataban de meter el camello con todo y carga. Obligaban al camello a arrodillarse y entonces trataban de untarle aceite en los costados, en el lomo, para que el aceite facilitara la travesía del camello por esa pequeña aguja, por esa pequeña puerta. Así entendemos entonces que mucha gente va a entrar en el cielo. Creen que pueden entrar con el camello. No, el camello se queda, el carro se queda, la casa se queda, los títulos se quedan, todo se queda. Solo puedes pasar tú. Solo puedes atravesar a la salvación tú. Ni siquiera dos personas. O sea, que aún tu mamá, tu papá, tus hijos no los puedes llevar contigo. Tienes que darles el testimonio de la salvación aquí, hoy, ahora. Porque por esa puerta pequeña, estrecha, escondida, solo puede pasar una persona. Teniendo ya esto claro, entonces vamos a ver un poquito más ampliamente esta figura retórica que usó Jesús aquí para enseñarnos que entrar en el cielo no es tan fácil. Entrar en el cielo va a requerir mucho esfuerzo, va a requerir negaciones, va a requerir sacrificios, aflicciones. Por eso, por lo difícil que es entrar. Veamos entonces, en primer lugar, lo que Jesús habla acerca de la puerta angosta. ¿Por qué esta puerta angosta? Aclaremos este punto. ¿Por qué esta puerta angosta estaba escondida? Para que el enemigo no la encontrara. Esta puerta era la puerta que el rey David necesitaba abrir para poder entrar en Jebús cuando él quería conquistar la ciudad de Jebús. Lo mismo pasó en otros casos con otros guerreros que para conquistar una ciudad necesitaban encontrar la puerta pequeña, la puerta aguja. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se tomaban el trabajo de seguir a una persona por días para ver si esa persona les podía conducir a esa puerta pequeña y escondida. Cuando por fin lograban descubrir dónde estaba la puerta, entonces ellos podían, por medio de esa puerta, entrar de noche y conquistar la ciudad. Ese es el motivo por el cual la puerta pequeña, escondida, la aguja, está escondida, para que el enemigo no la encuentre. Solamente la podían encontrar los que conocían la ciudad, los que eran de la ciudad. Igual pasa hoy, mi hermano. Hoy igual la salvación es para los que son pueblo de Dios. Entonces, mire lo que dice Jesús cuando habla de la puerta. Es una puerta para la cual hay que esforzarse. Mire la palabra griega, agonizomai. Agonizomai es la expresión griega para referirse a una lucha vigorosa. Es una fuerza que hay que hacer para poder atravesar esa puerta pequeña escondida. No es fácil, porque es que hay gente que quiere meter por la puerta un auto y un auto no cabe. Hay gente que quiere meter por esa puerta a otra persona y no se puede. Es una sola persona la que puede pasar. Y esa sola persona pasa en agonía. Recuerde que la Biblia dice que es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. Siendo así, el reino de los cielos es la meta. La puerta es Jesucristo. Y para atravesar por esta puerta, vamos a tener que dejar del otro lado todo lo que nos estorbe. ¿Por qué muchos procurarán y no podrán? Porque no van a quererse desprender de aquello que no pasa por la puerta. Bienes materiales, gente, personas que no quieren entrar por la puerta.
puestos, títulos y demás. Aquí hay que atravesar solos. Va a haber un poco de agonía, tal vez un poquito de tristeza, porque vas a tener que desprenderte de cosas que no van. Estaba mencionando que en el antiguo Egipto sepultaban a los faraones con toda su riqueza, incluso le ponían comida. Por eso es que en el día de hoy se encuentran tesoros escondidos en Egipto. No solamente en Egipto, había muchos pueblos indígenas que sepultaban a sus muertos con su ropa, sus zapatos, sus pertenencias y de uso y sus bienes. De esa forma, pues hoy encuentran tesoros en los que hay oro, plata, etc. La comida dañada. El ser humano siempre ha creído que puede llevarse a la eternidad cosas materiales que no tienen valor espiritual, pero así no es, no se puede. Solo tú puedes entrar. Y espero que no pierdas la oportunidad de atravesar por esa puerta pequeña y escondida que el Señor te está ofreciendo hoy. La palabra que dice aquí, procurarán, porque el Señor dice, muchos procurarán entrar y no podrán. Esa palabra también es la traducción de la expresión griega seteo, que significa pedir, querer, procurar, preocuparse, demandar, buscar. Tiene mucho que ver con buscar una dirección, buscar una señal. ¿Por qué esto? Porque es que hay personas que están buscando una señal, algo pues sobrenatural, algo milagroso, para entender si deben o no dar el paso de fe. Estas personas que ellos quieren ir al cielo, pero a su manera. Entonces están como preguntando, por ejemplo, ¿cuál es la verdadera iglesia? Si la Biblia no todo el mundo la puede entender, por lo tanto yo tengo excusas, como yo no entiendo la Biblia, es posible que yo pueda entrar sin entender la Biblia o sin creer en todo lo que dice la Biblia. Toda clase de obstáculos para entrar por esa puerta. Ya aquí no son bienes materiales, aquí son otras cosas. No me convence la historia de Jesús. Yo quiero ir al cielo, pero a mí eso de la cruz no me convence. Mire, todas las doctrinas cristológicas tienen a su vez una herejía. Y hay gente que se ha dejado confundir y no están entendiendo ni están creyendo la doctrina sana de Jesucristo. Al punto de creer cosas como, por ejemplo, que el cuerpo de Jesús fue robado de la tumba y no fue que Jesús resucitó. Estoy aquí solamente dando un ejemplo. Gente que cuestiona a Dios. Gente que no entiende por qué si Dios está en su trono, por qué hay tanta maldad. Oiga, y esas preguntas, esas grandes dudas, hacen que la persona pierda la posibilidad de ser salvo. Por cuestionar a Dios, por cuestionar su palabra. No permitas. Vamos a decir aquí esta frase que yo siempre uso porque aquí ningún teólogo, por muchos títulos y estudios que tenga, puede explicar algunas cosas que solo Dios puede revelar en su misericordia. Hay cosas, hay temas en la palabra de Dios que nunca vamos a entender, pero sí los debemos creer. Si nosotros le buscamos entendimiento, lógica, raciocinio a algunas doctrinas, como por ejemplo la resurrección, el arrebatamiento, la elección divina, y no le encontramos sentido para nuestro razonamiento finito, eso no debe ser motivo para que no entremos. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que después que hayamos pasado por esa puerta, después que seamos salvos, entenderemos todo lo que aquí no entendíamos. Entonces seremos conocidos
como fuimos conocidos. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Entonces, no permitamos que nada, dudas, que personas, que razonamientos humanos nos impidan entrar. Ideologías que están alejando a la gente del Evangelio. No permitamos que perdamos lo más grande, lo más valioso que hemos adquirido, la salvación, por estar dudando del Señor. Esta puerta conduce a la vida eterna, a la salvación. Esa puerta es Jesús de Nazaret. Y recuerde, mucha gente no encontrará la puerta. Quieren ir al cielo, pero no quieren ir a través de Jesús. Y de otra forma es imposible. Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Así dice Jesús en el Evangelio de Juan 10:9. O sea, si no es a través de Jesús, no hay salvación. Si no es a través de la puerta que es Jesús, no entraremos. Así que yo decido creer aunque haya cosas que no entienda. He decidido creer aunque haya cosas para las que yo tenga que esperar. He decidido creer aunque haya cosas que tenga que dejar para poder entrar por esa puerta. Ese es el mensaje que Jesús nos da con respecto a la puerta. Ahora, Jesús habla de la alegoría del Padre que cierra la puerta. La alegoría del Padre. Hay un Padre que cierra la puerta. Mire, lo dice aquí el versículo 25 de Lucas 13. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta. ¡Qué horror! ¡Qué tristeza! Debo decir, qué miedo pensar en la posibilidad de que me pueda quedar. Pensar en la posibilidad de que no entre. Pensemos en las vírgenes que se quedaron en la boda a la que ellas tenían que asistir porque eran parte de la corte que debía estar de lado y lado para el novio. Esas 5 mujeres, muchachas, vírgenes, eran insensatas. Ellas pensaron que podían, en este caso, pasar sin tener que hacer provisión de aceite, dormirse y no tener al Espíritu Santo. Estas muchachas necias, estas muchachas se quedaron. Pensemos por un momento en el horror que ellas sintieron cuando se dieron cuenta de que por haber ido a comprar aceite que no compraron en el momento correcto, estaban en las tinieblas, tocando la puerta cerrada, con seguro desde adentro, y que cuando tocan y tocan y tocan, nadie les abrió. Y les tocó quedarse en esa oscuridad. Les tocó, pensemos por un momento en el hecho de que no existía la luz eléctrica. En ese tiempo no había antorchas alumbrando las calles. De pronto solo vemos en las películas. Pero la realidad es que cuando el Señor habla de las tinieblas de afuera, se estaba refiriendo a que literalmente había una oscuridad que ni la palma de la mano podía verse. Por eso es que Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes. 5 entraron, 5 se quedaron. Yo no voy a poner en juego, no voy a poner en riesgo lo que el Señor me ha dado por el hecho de quedarme dormida, dormido, por no tener al Espíritu Santo en mí. Dice aquí la palabra de Dios que el Señor Jesucristo hace una ilustración en la que el padre de familia cierra la puerta. Hay un momento en que el padre de familia, hablamos de una época en que el padre de familia es muy respetado, es el que abre la puerta temprano en la mañana y es el que la cierra en la noche o en la tarde-noche.
Nadie más se tomaba esa atribución, el padre. Hoy en día vemos que en las casas pues cualquier persona puede cerrar y puede abrir, pero antiguamente era el padre de familia, él era el responsable de la seguridad de su familia. Así que aquí Jesús dice, cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, ya no valdrá nada. Y aquí vamos a recordar lo que hizo Dios con Noé. Noé hizo el arca de acuerdo a todas las instrucciones que Dios le dio. Pero observe que en Génesis capítulo 7, verso 16, se nos dice que Jehová cerró la puerta del arca. No fue Noé, fue el Señor. ¿Por qué el Señor cerró la puerta? Porque es que el Señor iba a cerrar la puerta de una forma que Noé no la pudiera abrir cuando viniera la gente gritando, Noé, ábrenos. Somos tus vecinos, Noé. Ahora sí creemos, Noé. Ahora sí creemos porque estamos viendo el agua que está cayendo del cielo. Estoy segura que si Noé hubiera cerrado la puerta con su fuerza, su humanidad, al oír a la gente llorando y gritando desde afuera, Noé hubiera abierto el arca, la puerta del arca. ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera podido abrir la puerta? Porque sí creo que hizo el intento, pero Dios selló la puerta. Porque ya el tiempo de salvación se había terminado. ¿Qué hubiera pasado si Noé le hubiera abierto al amigo, al vecino, al cercano? ¿Qué hubiera pasado? Si fuera de tiempo Noé hubiera abierto esa puerta. Bueno, no hubiera quedado nadie. Se hubieran ahogado los animales. Todos, porque esa gente hubiera entrado en manada, hubieran acabado con el arca, se hubiera hundido el arca, no hubieran podido cerrar nuevamente la puerta del arca. Así que Dios, conociendo nuestra condición humana, Él mismo cierra la puerta. Y si lo comprobamos, usted puede comprobarlo, Él abre la puerta también. Porque es que Él la selló para que nadie pudiera entrar. Y para que nadie tampoco pudiera salir. ¿Por qué? Porque el tiempo se había terminado. Ya no había más chance. Ya no había más oportunidad de salvación. Aquí mire lo que le dice la gente. Señor, ábrenos. Pero ¿qué le responde el padre de familia? No sé de dónde sois, no los conozco. Hablamos de un tiempo en el que cuando se tocaba la puerta a medianoche, nadie abría la puerta. Nadie. ¿Por qué? Porque si un enemigo había secuestrado a un miembro de la familia o de la ciudad y lo obligaba a que hicieran que abriera la puerta, el enemigo podía entrar. Entonces, ¿qué dice el padre de familia? No te conozco. ¿Por qué? Puede ser un ladrón. Y él no va a arriesgar el resto de la familia, que generalmente era una familia numerosa, por abrirle la puerta a una persona. Entonces, ¿qué dice el verso 26? Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él les dirá nuevamente, os digo que no sé de dónde sois. Apártense de mí, y aquí está la clave de por qué se quedarán afuera. Hacedores de maldad. Estas personas escucharon la enseñanza. Estas personas comieron y bebieron con el padre de familia. En este caso, los que predican el evangelio. Pero sus obras eran malas. Pensemos por un momento. Aquí tenemos una situación bastante difícil. Hay sentimientos, hay apego emocional a ciertas personas, a unas más que a otras. Pero estas personas, si deciden no entrar, tienes que apegarte al Señor, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque una persona, por muy apegada que sea a ti, no te va a dar salvación, mientras que el Señor Jesucristo sí.
El padre de familia simboliza entonces al Padre Celestial. Y el Padre Celestial tiene una fecha para cerrar la puerta de la salvación hoy. Romanos 11:25 no nos da la fecha, pero sí nos da la señal. Mire la señal. Dice el Señor, el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Observe que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Endurecimiento en parte. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que mientras Israel esté endurecido, la puerta está abierta para los gentiles, para nosotros, para la iglesia. Pero Israel no siempre va a estar endurecido. Hay un momento que dice el Señor, de la higuera aprended la parábola. Jesús hablando en Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Es una parábola. Ojo con la parábola. Cuando ya su rama está tierna, rama tierna. O sea, Israel no va a estar endurecido todo el tiempo. Hay un momento en que Israel se va a ir ablandando, se va a ir enterneciendo y van a brotar las hojas. Cuando eso se dé, entonces debemos entender lo otro que dice el versículo Romanos 11:25, cuando dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ha acontecido Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, yo debo entender por la palabra que cuando Israel no esté tan endurecido, que cuando Israel esté enterneciéndose, como él es el olivo cultivado, el buen olivo, ya él está comenzando a dar fruto. Él está comenzando, en el tallo principal están comenzando a brotar esos abrojitos que salen en los árboles, que son verdes, tiernos, blanditos. Eso es señal. La iglesia está a punto de ser llevada al cielo. ¿Por qué? Porque la plenitud de los gentiles está a punto de completarse. Entonces mire cómo dice el Espíritu Santo aquí. Ha acontecido Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Eso qué quiere decir? Hay un número exacto que solo sabe Dios de cuántos gentiles van a recibir el mensaje del Evangelio antes de que Dios empiece a tratar con la nación de Israel, el pueblo escogido. Mientras eso pasa, la puerta sigue abierta, pero la puerta se va a cerrar en algún momento. Que no se cierre la puerta. ¿Por qué? Porque muchos van a empezar a decir, Señor, pero si nosotros te escuchábamos a ti las enseñanzas, ábrenos. Contigo hemos comido, contigo hemos bebido. Y otros dirán incluso, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre. Pero ¿qué les dirá el Señor a aquellos que se quedaron con los dones que recibieron de parte del Espíritu Santo y decidieron no estudiar? Decidieron no ir más allá. Decidieron hacer negocio con los dones del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a quedar como se quedaron las 5 vírgenes, como se quedaron los que no entraron por la puerta pequeña y estrecha, escondida. Hay mucha gente que se va a quedar. Hay mucha gente que va a arder por los siglos de los siglos. Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Porque tuvieron la oportunidad y la desecharon.
¿Y por qué la desecharon? Por cosas materiales. ¿Por dudas? ¿Por cuestionamientos a Dios y a su palabra? No vale la pena. Dice el Señor, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo está pasando, dejará de ser. Dice el apóstol Pedro que todos los elementos ardiendo serán consumidos por el fuego. No puedes quedarte, y menos escuchando lo que la Biblia dice. Tienes que agarrarte fuertemente del Señor. El enemigo va a tratar de impedir que tú pases por esa puerta. El enemigo va a tratar de impedir que tú seas salvo. Va a usar a tu familia, va a usar a los compañeros de trabajo, va a usar a tu jefe, va a usar la situación económica, va a usar cualquier instrumento para que tú no pases por esa puerta y seas salvo. Tenemos que observar lo que dice Jesús. Muchos procurarán entrar y no podrán, pero la puerta se va a cerrar. Ahora, deja de vacilar. Que ese vacile, el mundo llama al vacile, ¿oyó? Ajá, ¿y tú que la estás vacilando? Sí, aquí vacilándola. Sigue, ¿cómo no? Ahí incluso estuve escuchando una canción que decía, vacílala, vacílala. La canción estaba en el bus donde yo me estaba transportando. Yo decía, vacila, ¿cómo así vacila? O sea, no lo tomes en serio. Juega, juega. Vacila, vacila. Este no es tiempo de vacilar con la fe. Hay cristianos que están muriendo en el Congo, en África y en diferentes partes del mundo, en Irak y en otros lugares más, por causa de la fe que hoy muchos aquí tienen como lujo de adorno. Tenemos que ser serios en esto y darnos cuenta que después que la puerta se cierre, no habrá hombre que pueda abrir esa puerta, porque solo el Señor Jesucristo la podrá abrir. Pensemos en esto. Muchos procurarán entrar y no podrán. Y después que la puerta se haya cerrado, no habrá forma de entrar. Comenzarán los gritos, la agonía, el dolor, el miedo, el terror por saberse fuera. Hay que ser serios y dar el paso de fe. No es por vista para que nadie se gloríe, es por fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir entonces que si no te metes en el estudio de la palabra de Dios, vas a seguir dudando, vas a seguir cuestionando y vas a seguir titubeando de si entras o no entras por la puerta del Señor Jesucristo. Él está en este momento haciendo un llamado especial. Ten presente, el tiempo se está acabando. El tiempo de conocer a Jesús es muy corto. Dice la palabra del Señor que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero para nosotros es todavía más ínfima la situación. Porque algunos piensan que ya tener tantos años les da autoridad para vivir la vida como quieran. Pero no es así. Estamos viviendo segundos. Has nacido exclusivamente para que conozcas a Jesús y seas salvo. Y si naciste y no has conocido a Jesús, has desperdiciado tu vida. Esa angustia que sienten estas personas por saber que se quedaron afuera, esa angustia, ese dolor, debes empezar a sentirlo ya. En una predicación de el hermano, un predicador muy pentecostal, un predicador muy lleno del Espíritu Santo, cuando en los años 1800 comenzó a hablar acerca del infierno, ya que todo el mundo entendía que todo el que moría iba al cielo y que la iglesia tradicional había enseñado que había un lugar para purgar los pecados. Ese lugar se llamaba
el purgatorio. Es una doctrina de la iglesia tradicional. Toda la gente pensaba eso, así que entre más mala la persona, lo que hacía era que duraba más tiempo purgándose los pecados. Cuando este predicador comenzó a hablar acerca del infierno, en ese entonces era un tema prácticamente nuevo, porque la gente no creía que Dios podía condenar a una persona por toda la eternidad en un lugar de tormento. Pero cuando este predicador, Jonathan Edwards, comienza a describir cómo era el infierno y quiénes iban al infierno, cuenta la anécdota que había una persona de la iglesia abrazada fuertemente a una de las columnas que sostenían el templo, porque él pensaba que en cualquier momento el piso debajo de sus pies podía abrirse y tragárselo vivo, así como descendieron los hijos de Datán, Abirán y Coré cuando se rebelaron contra Moisés. Tal fue la explosión en ese momento. ¿Sabe qué? Estamos llamados a mantener esa expectativa, a mantener ese conocimiento del horror que siente la gente que no va a ser salva. ¿Por qué es bueno mantener esa expectativa? Porque así te das cuenta de a qué te expones si te duermes. ¿A qué te expones si decides posponer y posponer y posponer tu entrega a Jesucristo? Así que hagamos una oración en esta hora. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, que todos aquellos que han escuchado sean tocados de tal manera que reconozcan la gran necesidad de tomar conciencia de que la puerta está a punto de cerrarse, la puerta de la salvación está a punto de cerrarse. Esa puerta es Jesucristo. Estamos aquí rogándote, Dios, ayúdanos a entender, a discernir el tiempo Kairos, el tiempo tuyo en este momento. A entender que la plenitud de los gentiles está a punto de cerrarse. Y todos aquellos que no hayan tomado una decisión firme por reconocer a Jesús como la puerta a la salvación, se quedarán. Ayúdanos, oh Dios, a ser parte de ese grupo pequeño de personas que alcanzarán el cielo gracias a la cruz de Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.